Hola, pues mira, vamos a continuar con esta serie sobre el itinerario histórico de la Iglesia Católica. Y bueno, lo último que habíamos visto es el edicto de Tesalónica, con el cual el emperador Teodosio le dio a la Iglesia Católica, no a los herejes, el privilegio de ser la exclusiva, la única verdadera, y que todos los demás pues eran una banda de impostores y de hijos del demonio, ¿no? Entonces, claro, por primera vez el Imperio Romano hace algo que nunca había hecho, y es el imponer un credo religioso. Hasta entonces había sido muy tolerante con todos, con judíos, con paganos, con los cultos egipcios, cultos traídos de Persia, cultos traídos de Germania o de donde fuera. Prácticamente le daba lo mismo, con tal de que nadie se pusiera en contra de la estructura política del Imperio Romano, que incluía también unas ciertas prácticas religiosas que estaban directamente conectadas con esa jerarquía del poder. Bueno, pues ahora el emperador se compromete directamente con el cristianismo y con el apoyo, la ayuda y el entusiasmo de los cristianos comienza pues una etapa de persecución, de aniquilación de cualquier otra opción religiosa que hubiera dentro del imperio. Y bien, todo esto tuvo sus partes interesantes y sus partes positivas y sus partes muy negativas. Por poner un ejemplo, una parte positiva fue que Roma ya nunca más volvió a usar la crucifixión como un método de ejecutar penas de muerte. Pero los cristianos consideraban que aquello era una salvajada y que, bueno, pues que Jesucristo había muerto crucificado y que esto ya no debería volverse a repetir nunca más. Y lo consiguieron, es decir, se consiguió. Dicho sea de paso también, vale la pena considerar que durante los primeros siglos del cristianismo la cruz no era considerado un símbolo cristiano, más bien era considerado algo tremendo, terrible, una cosa mala. En las catacumbas, en las pocas inscripciones y pocas cosas que se conservan de los cristianos de esos primeros tiempos, no hay cruces. Es decir, se entendía que era algo terrible, ¿no? Y es comprensible. Fue ya posteriormente, siglos después, cuando se empezó a elaborar toda una teología sobre la redención y sobre la crucifixión y sobre el significado de lo que, bueno, el significado que se le quiso dar a la muerte de Jesucristo y al hecho de su crucifixión. Todo esto es una elaboración posterior. En los primeros 3 o 4 siglos la verdad es que no se le dio esa atención. Bien, pues bueno, una cosa buena, se terminaron con las crucifixiones. Otra cosa buena es que también se mejoró el régimen carcelario. Cosas buenas, se suprimieron las luchas de gladiadores y esos espectáculos horribles que había, pues, y que tanto parece que divertían a los romanos, ¿no? Pero hubo también partes negativas. Por ejemplo, se suspendieron los Juegos Olímpicos, es decir, las Olimpiadas, que eran propiamente de Grecia, pues era una cosa relacionada con el Olimpo, con el paganismo. Y además de eso, que en los Juegos Olímpicos los atletas iban desnudos, no te quiero decir nada, qué escándalo. Bueno, pues entonces el caso es que se suspendieron, se prohibieron las Olimpiadas, se prohibió el teatro, que había tenido autores realmente espléndidos en toda la época grecorromana. Pues el teatro quedó suspendido, sobre todo porque parece que era bastante subido de tono, es decir, que los temas escabrosos y sexuales y así les encantaban. Tenían un teatro que era un poco lascivo, y esto pues ponía muy nervioso al clero conservador, y nada, se acabó el teatro, eliminado, ¿no? Desde luego, pues los templos, todos los templos de Artemisa, de Diana, de quien quiera, pues o reconvertidos en iglesias,
como ocurre, por ejemplo, con esta famosa iglesia romana, que ahora no me va a venir el nombre, pero eso es igual. Bueno, o reconvertidos en iglesias o destruidos, simple y llanamente. Es decir, y el caso es que hubo, pues, como digo, una interacción de ida y vuelta interesante, que tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas. La Iglesia utilizó todo su poder y el poder que le daba el imperio para terminar con cosas muy negativas, como por ejemplo pues las que te he dicho, ¿no? Los juegos del circo, los gladiadores, las peleas con las fieras, las crucifixiones. Todo esto muy bien. La intolerancia religiosa, pues no, a mí realmente no me parece que fue una buena idea, y que más bien pues debían haber tratado de continuar convirtiendo gente pues como lo habían hecho hasta entonces, es decir, con las armas de la convicción moral que da la caridad y con la convicción intelectual que da la fe. Entonces, pero no, decidieron que lo iban a hacer a lo bruto, y bueno, pues no fue una buena idea, y lo que consiguieron fue que mucha gente se convirtiera pues o a la fuerza o por interés, y entonces la Iglesia se terminó masificando y por lo tanto perdiendo compromiso y perdiendo calidad a partir de esa masificación. La propia masificación llevó también a construir muchísimos templos, que no había templos hasta entonces, había muy pocos templos, porque como eran comunidades pequeñas, pues se reunían en la casa de uno o del otro, o incluso se reunían en un prado, a la orilla de un río, en un lugar abierto, pero no eran multitudes y mucho menos gente con poder adquisitivo como para poder construir un templo. Una vez después de que Constantino y Teodosio pusieron sus manos en la Iglesia, pues esto cambió y efectivamente fue necesario construir templos donde entraran miles de personas. Como digo, se masificó todo y no fue, en mi opinión, no fue algo bueno. Otra cosa también interesante que ocurre es que la Iglesia adopta, porque como eran funcionarios romanos, la jerarquía, los sacerdotes y obispos pasaron a ser funcionarios, pues entonces adoptan muchas cosas de la cultura romana. Cosas algunas bastante, por decir así, anecdóticas o superficiales, como por ejemplo la ropa litúrgica que se utiliza en la Iglesia Católica, esas ropas especiales que utilizan los sacerdotes para celebrar la Santa Misa o para celebrar otros actos litúrgicos, pues eso era el vestido de gala de los romanos. Es decir, era como cuando un romano se vestía con frac, pues vestía así. Exacto, cuando tú ves un sacerdote, sobre todo de los de hace años, ¿no? Ya modernamente las cosas en algunos sitios han cambiado mucho, pero cuando tú ves un sacerdote de hace 50 años, cómo iba vestido, pues tienes una idea bastante aproximada de cómo era el traje de gran ceremonia de un romano normal y corriente. Y eso fue como que dice, una asimilación cultural. Otra fue, por ejemplo, muchas cosas sobre la administración. Palabras que hoy día se asocian directamente a cosas religiosas, en aquellos momentos eran conceptos romanos, cívicos, como por ejemplo la palabra parroquia, como la palabra diócesis, la palabra basílica, la palabra... bueno, y así, es decir, la administración de la Iglesia se romanizó. Bueno, porque Roma tenía mucha tradición administrativa y la Iglesia no tenía casi ninguna. Entonces, pues los que iban llegando y se iban incorporando a la Iglesia, que muchas veces, como ya te conté en el vídeo anterior, eran romanos y eran nobles romanos, pues entonces hicieron lo que sabían hacer, ¿no? De tal manera que hoy en día la Iglesia actual probablemente es la cosa más parecida al Imperio Romano, descontando las legiones. El concepto de decir, la sociedad heredera del viejo Imperio Romano en estos momentos es la Iglesia Católica, en gran medida, y probablemente la Iglesia Ortodoxa con respecto al Imperio Romano de Oriente. Bien, pues esto es lo que había.
Dentro de este enorme poder que tenía la Iglesia, hay algo que quisiera mostrarte, que a mí la verdad es que me llama mucho la atención y que creo que tampoco fue una cosa buena, y es la tolerancia que tuvo la Iglesia con respecto a la esclavitud. Es cierto que Jesucristo no dijo nada, o al menos no hay nada recogido en los Evangelios, pero lo que está claro es que los cristianos nunca hicieron una resistencia formal a la esclavitud, así como se la hicieron, por ejemplo, pues al teatro, ¿no? O a los Juegos Olímpicos, o cosas así, o al paganismo. Si se hubieran metido con ello y hubieran ejercitado ese poder, pues probablemente hubieran acabado con la esclavitud. Y era algo que merecía la pena, porque la esclavitud no es humano, es decir, es algo, realmente es uno de los peores pecados de la humanidad después del homicidio, tener una persona en propiedad sin la libertad, que es un verdadero don de Dios. Pero la Iglesia no se atrevió a hacer eso, o no se atrevió, o no pudo, o lo que fuera, pero el caso es que no lo hizo. Y no es porque pensaban que daba lo mismo, que la esclavitud estaba bien, no, no es por eso. Ya había habido filósofos y pensadores e incluso reyes de la antigüedad que habían abolido la esclavitud, porque se tenía la idea de que no era buena. Incluso en los judíos, que tenían cierto nivel de esclavitud, pero muchísimo más mitigado que en otros lugares, que en el mundo romano, ¿no? Es decir, de entrada, pues que la esclavitud nunca duraba más allá de un cierto periodo de años, que me parece que eran 7. Bueno, no me acuerdo exactamente si eran 7 o eran 11, creo recordar que eran 7, pero que cada 7 años había lo que se llamaba un año sabático, y entonces en ese año todos los esclavos debían ser liberados, con lo cual no era un muy buen negocio el tener esclavos. Como te digo, los judíos eran mucho más suaves y mucho más... la esclavitud de los judíos era muy tenue. Bueno, pues los cristianos no hicieron nada en ese sentido. Digo, no hicieron nada oficialmente. Sí tenían la conciencia clara de que aquello no era bueno. La prueba la tienes en que muchos cristianos ricos que tenían esclavos, como parte de su conversión, o como parte de su adhesión a la ley de la caridad, que es la norma más importante de la Iglesia, pues cuando se convertían tomaban la decisión de liberar a todos sus esclavos. Con lo cual, y se consideraba que era algo muy bueno y muy virtuoso. No estaban obligados a hacerlo, pero muchos lo hicieron. No creo que fueran la mayoría tampoco, pero lo hicieron muchos. En contrapartida, pues lo lamentable es que había sacerdotes y obispos y el propio papa que tenían muchos esclavos. Podía llegar incluso a tener cientos de esclavos, ¿no? Un obispo. Lo cual, pues, para mí me parece que es poco menos que un escándalo. ¿Lo pudieron haber hecho? Sí. Tampoco es que... Hay gente que dice, no, es que toda la economía estaba pensada con respecto a la esclavitud. Bueno, esto es una falacia, porque ya se sabe incluso desde muy antiguo que las actividades económicas también podían ser asalariadas. Te pongo un ejemplo bastante conocido. Durante muchísimo tiempo todo el mundo pensábamos que las pirámides de Egipto las habían construido esclavos, como los esclavos judíos que había ahí antes de Moisés. Esa era la idea que teníamos, ¿no? Para la cual contribuyó mucho la película de los 10 mandamientos de hace 50 años con Charlton Heston. Bueno, pues resulta que no, resulta que excavaciones arqueológicas muestran que las pirámides fueron construidas por trabajadores libres y que hasta incluso tenían sindicatos y huelgas. Y así, el Evangelio habla en montones de ocasiones sobre jornaleros, es decir, que se les pagaba por el trabajo del jornal. En resumidas cuentas, que se pudo haber organizado de otra forma, y a los cristianos pues no les dio la gana hacerlo, y esto yo creo que fue un fallo muy gordo de esos momentos en los que la Iglesia tenía un enorme poder, tenía el poder del imperio detrás de ella. Bueno, muy bien, pues seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto.